Vamos a trabajar algunos aspectos de los triángulos apoyándonos en esta presentación. Los triángulos pueden clasificarse según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos. Si los clasificamos de acuerdo a la medida de sus lados, podremos tener triángulos equiláteros, los cuales se caracterizan porque sus tres lados tienen la misma medida, la misma longitud. Triángulos isósceles se caracterizan por tener dos lados de la misma medida y un lado diferente. Y triángulo escaleno, el cual se caracteriza porque la medida de sus tres lados son completamente diferentes. Si clasificamos los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos, los podremos llamar triángulo acutángulo. Se caracteriza porque sus ángulos son menores a 90 grados, son ángulos agudos. Triángulo rectángulo. Su característica es que tiene un ángulo de exactamente 90 grados, un ángulo recto. Y triángulo obtusángulo, el cual se caracteriza por tener un ángulo mayor a 90 grados. Veamos ahora algunas de las propiedades de los triángulos. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Lo podemos ver en la figura que se presenta. Hay un ángulo de 83 grados, hay un ángulo de 30 grados y hay un ángulo de 67 grados. La suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. En cualquier triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos a él. Tenemos un ejemplo en la siguiente figura donde el ángulo exterior está marcado como 151 grados, mientras que los dos ángulos interiores que son opuestos a él, uno mide 72 grados y otro mide 79 grados. La suma de 72 más 79 es igual a 151 grados, cumpliendo con esa propiedad de los triángulos. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, uno en cada vértice, es igual a 360 grados. Tenemos el ejemplo correspondiente en el cual se muestran tres ángulos exteriores. Uno mide 102 grados, otro mide 118 grados y otro mide 140 grados. La suma de ellos es igual a 360 grados. En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Si nos fijamos en la figura que está en la parte inferior, nos damos cuenta que el lado que tiene mayor longitud es el lado B, que es igual a 21.9. Opuesto a él se encuentra el ángulo B, que es el ángulo de 84.62 grados. Ambos corresponden a la mayor medida de un lado o a la mayor medida de un ángulo. Caso contrario, si ubicamos el lado de menor longitud, lo encontramos en el lado que está marcado con la letra C minúscula. C tiene una medida de 11. Opuesto a ese lado C se encuentra el ángulo con la menor medida, que es el ángulo C mayúscula con una medida de 30 grados. La última propiedad dice, en todo triángulo, la longitud de un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Bien, si nos vamos a la primera parte, ubiquemos el lado A. El lado A tiene una medida de 20. Los otros dos lados, si los sumamos, uno mide 21.9 y el otro mide 11. La suma de ellos dos nos daría 32.9. La suma es mayor que lo que mide el lado A. Pero, si restáramos esos otros dos lados, el lado B, 21.9, y le restamos el lado C, que es 11, la resta nos daría 10.9. El resultado de la resta es menor que la medida del lado A.
Vamos a trabajar ahora con la semejanza de triángulos. Los triángulos semejantes son los que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Vamos a ver los diferentes criterios. Criterio AA. Tiene dos ángulos que son congruentes. Como podemos ver en la figura, los dos ángulos que se muestran tienen exactamente la misma medida, pero obviamente los dos triángulos son de diferente tamaño. Criterio LLL. Las medidas de los lados correspondientes guardan la misma proporción. Lo podemos ver en las figuras. En un triángulo las medidas son 5, 8 y 10, mientras que en el otro triángulo las medidas son 15, 24 y 30. Criterio LAL. Dos lados son proporcionales y los ángulos correspondientes son congruentes. Lo podemos ver en la figura igual que el caso anterior. Las medidas de los lados en el primer triángulo son 2 y 5, mientras que en el segundo triángulo son 8 y 20. Están en la misma proporción. Las medidas de los ángulos que hay entre ellos son exactamente iguales. Vamos a trabajar un ejemplo de semejanza de triángulos. Un árbol proyecta una sombra de 6 metros y un semáforo de 2.5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. Hallar la altura del árbol. Aquí tenemos ya la representación correspondiente, donde representamos lo que sería el árbol con una altura desconocida, representamos lo que sería el semáforo con una altura de 2.5 metros proyectando una sombra de 4 metros. Mientras que el otro dato que nos proporcionaba nos decía que el árbol proyecta una sombra de 6 metros. Lo vamos a resolver mediante proporciones, donde haremos una comparación de lo que es la altura respecto a la sombra. Por ejemplo, si ponemos primero los datos correspondientes al árbol y luego ponemos los datos correspondientes al semáforo, nosotros tendríamos que decir, el árbol tiene una altura desconocida, pero proyecta una sombra de 6 metros. En proporción, el semáforo tiene una altura de 2.5 metros y proyecta una sombra de 4 metros. Resolviendo esa proporción, el cálculo quedaría de la siguiente manera. 6 metros multiplica a 2.5 metros y se divide entre 4 metros. Resolviendo esto, 6 por 2.5 nos quedaría 15, que al dividirse entre 4 pues nos daría un total de 3.75 metros. Esa es la altura del árbol. Pasemos ahora al tema de polígonos. Un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta denominados lados, donde el extremo de un segmento es el origen del otro. Podemos tener polígono irregular, donde las medidas de sus lados pueden ser completamente diferentes. Y podemos tener un polígono regular que se caracteriza porque las medidas de sus lados son exactamente iguales. En específico, vamos a trabajar con los polígonos regulares. Lo primero que trabajaremos serán las medidas de los ángulos, ángulos centrales, interiores y exteriores. Ángulo central, como lo vemos en la figura, se representa con el símbolo alfa. Dice que es el que se forman por dos radios que son consecutivos. La manera de calcularlos es dividir 360 grados entre n
donde n representa el número de lados que tiene el polígono. Ángulos interiores. Son los ángulos que se forman por dos lados consecutivos en un polígono. Está representado por el símbolo beta. La fórmula para calcular un ángulo interior es multiplicar 180 grados por n menos 2, todo dividido entre n. También tenemos la posibilidad de calcular la suma de los ángulos interiores que hay en un polígono. Y la fórmula a utilizar sería S igual a 180 grados por n menos 2, donde, como ya se mencionó, n representa el número de lados. Por último, tenemos el ángulo exterior. Los ángulos exteriores son los ángulos adyacentes a un ángulo interior, y la forma de calcularlos es exactamente igual que la del ángulo central, dividir 360 grados entre n. Los pares de ángulos exterior e interior en cada vértice son suplementarios, es decir, sumados dan 180 grados. Otro de los cálculos en un polígono es el número de diagonales que pueden trazarse. Se puede hacer desde un solo vértice. Como podemos ver, la fórmula sería diagonales es igual a n-3. La figura que se muestra como ejemplo es un hexágono, tiene 6 lados, por lo tanto, como lo podemos apreciar, se pudieron trazar 3 diagonales. Pero, si queremos trazar las diagonales desde todos los vértices, el cálculo ya cambia. En este caso, la fórmula a utilizar sería número de diagonales es igual a n por n-3 entre 2. Y como lo podemos apreciar en la figura, pues ya están trazadas todas las diagonales posibles para ese hexágono. Por último, recordar lo que es apotema en un polígono regular. Nos dicen aquí, es un segmento de recta perpendicular a un lado trazado desde el centro de ese lado. Vamos a recordar cómo se calculan los perímetros y áreas en las diferentes figuras geométricas. Sabemos que el perímetro se obtiene sumando la medida de cada uno de los lados de cualquier figura geométrica. En el caso de áreas, podemos tener diferentes fórmulas dependiendo de la figura geométrica con la que estemos trabajando. Recordando un poco, el área de un triángulo se calcula con 1/2 de la base por altura. El área de un cuadrado es multiplicar lado por lado o su equivalente que sería lado al cuadrado. El área de un rectángulo es la multiplicación de base por altura. El área de un rombo se multiplican diagonal mayor por diagonal menor y se divide entre 2. El área de un romboide se calcula multiplicando base por altura. En el caso de los trapecios, la fórmula es la misma, independientemente del trapecio con el que estés trabajando, porque podemos tener trapecio rectángulo, trapecio isósceles o trapecio escaleno. El trapecio rectángulo se caracteriza por tener uno de sus lados formando 90 grados, con lo que sería la base mayor. El trapecio isósceles se caracteriza porque sus diagonales tienen exactamente la misma medida y el trapecio escaleno nos indica que pueden tener diferentes medidas tanto a las bases como las diagonales. Sea cual sea el trapecio, la fórmula a utilizar será base mayor más base menor por altura entre 2. Para un polígono regular, la fórmula que nos permite calcular área es multiplicar perímetro por apotema y dividirlo entre 2. Si llegáramos a tener un polígono irregular, lo tendríamos que dividir en triángulos
y calcular el área de cada uno de esos triángulos para al final sumarlas y determinar el área total de ese polígono irregular. En el caso de una circunferencia nos permite calcular lo que es la longitud de esa circunferencia, lo que podríamos conocer como un perímetro. Y podría ser la fórmula mediante un pi por diámetro o mediante la fórmula 2 por pi por r. Ya en lo que corresponde a un círculo, podemos calcular área, que sería multiplicando pi por radio al cuadrado. Vamos a trabajar algunos ejemplos de áreas y perímetros. El ejemplo dice, hallar el perímetro de una circunferencia inscrita en un cuadrado de 20 centímetros de lado. Si nos dicen que está inscrita, se refiere a que se encuentra dentro del cuadrado. Si el dato que nos proporcionan nos indica que este cuadrado tiene un lado de 20 centímetros, en el caso de la circunferencia, esos 20 centímetros representan el diámetro. Para poder calcular el perímetro de esa circunferencia, la fórmula nos indica que hay que multiplicar pi por diámetro. Entonces, al sustituir pi que multiplica a 20 centímetros, llegamos al resultado que será 62.83 centímetros de perímetro o de longitud de esa circunferencia. El siguiente ejemplo de áreas y perímetros nos dice hallar el área y el perímetro de un trapecio isósceles cuyas bases miden 18 centímetros y 12 centímetros, mientras que la altura es de 4 centímetros. Aquí tenemos la representación, un trapecio en el cual su base mayor mide 18 centímetros, base menor 12 centímetros y la altura es de 4. Estas dos líneas son lados iguales porque es un trapecio isósceles. Vamos primero a comenzar a trabajar con esta figura que es un triángulo y se formará un triángulo rectángulo. Si nosotros trabajamos con ese triángulo rectángulo, de ese triángulo rectángulo sabemos que aquí mide 4 centímetros y podemos determinar la medida de esta base. ¿Cómo lo hacemos para determinar? Pues si nosotros estos 18 centímetros los vamos distribuyendo de acuerdo a las diferentes figuras que se presentan dentro del trapecio, nos damos cuenta que de los 18 centímetros, aquí hay 12 centímetros, desde aquí hasta aquí. De los 18 centímetros ya utilizamos 12, nos restan 6 centímetros, los cuales vamos a repartir en ambos triángulos. Por lo tanto, cada triángulo tiene una base de 3 centímetros. ¿Por qué es necesario conocer la base del triángulo? Porque un dato que necesitamos es la hipotenusa que se está formando en este triángulo rectángulo. Y para poder calcular la hipotenusa, recurrimos al teorema de Pitágoras, donde tendremos 4 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado, dándonos como resultado una hipotenusa de 5 centímetros. Por lo tanto, en esta figura, que es el trapecio isósceles, ya podemos decir que hay un lado de 5 centímetros y otro lado de 5 centímetros. Pasamos a hacer uno de los cálculos, el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, sumamos 5 centímetros, 12 centímetros, 5 centímetros y 18 centímetros, dándonos como resultado 40 centímetros de perímetro. El otro cálculo, área. La fórmula de área para un trapecio nos dice que hay que sumar base mayor más base menor
multiplicar por altura y dividir entre 2. La base mayor es de 18 centímetros, la base menor es de 12 centímetros. Se multiplican por la altura de este trapecio, que es 4 centímetros, y se divide entre 2. Bien, si comenzamos a desarrollar este cálculo, la suma de 18 y 12 nos dará 30 centímetros, que si lo multiplicamos por 4 centímetros y lo dividimos entre 2, obtendremos primero 120 centímetros cuadrados, que todavía falta dividirlos entre 2, y de ahí nuestra respuesta final será 60 centímetros cuadrados. Este es el perímetro y este es el área del trapecio isósceles. Vamos al siguiente ejemplo de áreas y perímetros. Calcular el área de un hexágono regular sabiendo que cada uno de sus lados mide 8 centímetros. Aquí tenemos la representación del hexágono regular. Cada lado mide 8 centímetros y dentro de ese hexágono regular están trazados los diferentes triángulos que se encontrarían formando a esa figura. Bien, lo primero que vamos a trabajar es el cálculo de este ángulo, que es un ángulo central. La fórmula nos dice que vamos a dividir 360 grados entre n, sabiendo que n representa el número de lados que tiene el polígono. Por lo tanto, serían 360 grados sobre 6, y nos daríamos cuenta que el ángulo central para esta figura es de 60 grados. Bien, este es el ángulo central que representa a esta parte. Ahora, voy a enfocar el trabajo en uno solo de los triángulos que están al interior del hexágono. Este ángulo central me va a permitir calcular estos dos ángulos también, porque una de las condiciones de los triángulos que forman a un polígono regular es que estos dos lados miden lo mismo, y ya sabemos de inicio que cada uno de los lados externos es de 8 centímetros. Por lo tanto, si nosotros recordamos que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados y le restamos 60 grados, que es el dato que ya conocemos, obtendremos 120 grados. Y si esos 120 grados los dividimos entre 2, nos daremos cuenta que aquí hay 60 grados y aquí hay 60 grados. De esa manera, pues igual podemos darnos cuenta que estamos trabajando con un triángulo equilátero. Y si ya nos dimos cuenta que es un triángulo equilátero, entonces también podemos concluir que este lado mide 8 centímetros y este lado mide 8 centímetros. Bien, ahora, este triángulo equilátero lo vamos a partir en dos para formar un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo vamos a retomar los datos que me indican que aquí mide 8 centímetros y aquí medirá 4 centímetros, porque ya partimos esta figura en dos. De ellos necesitamos conocer este dato, que es el que nos está faltando, y lo voy a señalar con la letra A, porque este dato más adelante lo habremos de utilizar como apotema. Ese dato que me interesa calcular para esta figura representa un cateto. Y recordando el teorema de Pitágoras, si pretendemos calcular un cateto, el cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos otro cateto al cuadrado. Sustituyendo y reemplazando, el cateto que yo busco es el que estoy marcando como la letra A. La hipotenusa es 8 centímetros y el otro cateto es de 4 centímetros. Bien, a la hora de hacer el cálculo, vamos a elevar 8 al cuadrado, le vamos a restar 4 al cuadrado
y le vamos a sacar raíz a ese resultado, obteniendo 6.92 centímetros como medida de apotema. Bien, por lo pronto ya conocemos apotema. Otro dato que necesitamos calcular lo vamos a obtener directamente de la figura que teníamos al inicio, y es el perímetro del hexágono regular. Si sabemos que cada lado mide 8 centímetros y el hexágono está formado por 6 lados, vamos a multiplicar 6 por 8 centímetros y obtendremos que el perímetro es de 48 centímetros. Ahora, ¿por qué fue necesario hacer esos dos cálculos? Porque la fórmula que me permite calcular el área de un polígono regular me dice que hay que multiplicar perímetro por apotema y dividir entre 2. Entonces, si sustituimos los datos que ya pudimos calcular, 48 centímetros se multiplica con 6.92 centímetros y se divide entre 2. Al resolver esa multiplicación y esa división, obtendremos como resultado que área es igual a 166.27 centímetros cuadrados. Vamos al último cálculo, que es el volumen o capacidad. Las fórmulas que podemos utilizar para el volumen de un cubo es volumen igual al lado al cubo. En el caso de un prisma, la fórmula es volumen igual a área de la base por altura. Esta fórmula de prisma se puede aplicar también para lo que sería un cilindro. Luego, la fórmula de pirámide es volumen igual a área de la base por altura sobre 3. Esta fórmula de pirámide también se puede aplicar para el cálculo del volumen en un cono. Y por último, tenemos la fórmula que nos permite calcular el volumen de una esfera, que será 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos ahora a las unidades de medida del volumen o capacidad. Algunas de las unidades de medida que se pueden utilizar son metro cúbico, decímetro cúbico o centímetro cúbico, donde un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos o equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Otras unidades utilizadas para volumen o capacidad son el litro o el mililitro, donde podemos decir que 1000 mililitros equivalen a 1 litro, o también podemos decir que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico y por lo tanto equivale a 1000 centímetros cúbicos. Con esto nos damos cuenta que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Y para concluir con estas unidades de medida y sobre todo con las equivalencias, pues vamos a mencionar lo que corresponde a la equivalencia de 1 metro cúbico a litros, que se dice 1 metro cúbico contiene 1000 litros.